Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de Asperger. Primero vamos a empezar conociendo un poco acerca de la historia. El trastorno debe su nombre a Hans Asperger, un pediatra vienés que en 1944 describió por primera vez un conjunto de patrones de comportamiento que se daban en algunos de sus pacientes, mayoritariamente del sexo masculino. Asperger lo que hizo es observar bien en los niños que tenían una gran inteligencia y un desarrollo del lenguaje normal, pero también se dio cuenta que mostraban ciertas dificultades en sus aptitudes sociales, es decir, tenía algunas dificultades en comunicarse bien con otras personas y tenía algunos problemas de coordinación. Ahora bien, según la Coalición para el Síndrome de Asperger de Estados Unidos, se dice que es posible que el síndrome de Asperger aparezca más tarde que el autismo típico, o al menos se lo detecta más tarde. A muchos niños se los diagnostica después de los 3 años y la mayoría de ellos recibe el diagnóstico entre los 5 y los 9 años de edad. El síndrome de Asperger se caracteriza por la dificultad para la interacción social, las obsesiones, los patrones del habla extraños, también pocas expresiones faciales y otras peculiaridades que se logran observar en estas personas que padecen este síndrome. Con frecuencia los niños que padecen el síndrome de Asperger tienen dificultades para comprender el lenguaje corporal de otras personas. Y esto hace que puedan embarcarse en ciertas rutinas obsesivas y muestren sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales. Por ejemplo, es posible que les moleste una luz que si comparamos con otras personas de repente le es insignificativo. O también que se curan los oídos para evitar sonidos del ambiente, o quizás prefieren usar ropa hecha exclusivamente de un tejido determinado. Entonces podemos decir que en general los niños y los adolescentes con síndrome de Asperger pueden desempeñarse normalmente en la vida diaria, pero tienen una tendencia a la inmadurez social. Es decir, se relacionan o se vinculan mejor con los adultos que con sus pares. Y tal vez los demás lo consideren excéntricos o diferentes. También podemos decir que otras características del síndrome de Asperger puede incluir retrasos en la motricidad, intereses limitados y preocupaciones peculiares. Los adultos con síndrome de Asperger tienen dificultades para demostrar empatía hacia los demás y continúan teniendo dificultades en las interacciones sociales. Los expertos, a través de diferentes estudios e investigaciones que han ido realizando, afirman que el síndrome de Asperger sigue un curso continuo y suele durar toda la vida. Sin embargo, los síntomas en realidad pueden aumentar o disminuir en el transcurso del tiempo. Y eso también va a generar cierta influencia la guía o el tratamiento que reciban o el acompañamiento de los especialistas, porque definitivamente estos especialistas tienen las herramientas adecuadas o más cercanas a generar mejoras en el estilo de vida y buscan generar una mejor calidad de vida para las personas que padecen este síndrome. Ahora, si queremos identificar los signos y síntomas, podemos decir que se asemejan
a los de otros problemas también de comportamiento. Entonces, lo más conveniente es que se busque un especialista para que pueda diagnosticar realmente este eh, síndrome, porque puede confundirse con un trastorno de déficit de atención o hiperactividad, que se conoce también como las siglas ADHD, y de repente no es diagnóstico adecuado. Solamente un profesional podría definir ello. Pero sí podemos decir que los niños con síndrome de Asperger podrían tener los siguientes signos y síntomas. Por ejemplo, interacciones sociales mínimas o inadecuadas, conversaciones casi siempre lo que hacen es tratan de hablar de sí mismos en lugar de los demás. Tienen un lenguaje cifrado, robótico, repetitivo. También hay una falta de sentido común en algunos aspectos de su diálogo. Pueden tener algunas dificultades o problemas para leer, escribir o para la matemática. O obsesiones también con temas complejos o ciertos de repente patrones visuales o musicales. También demuestran lo que son capacidades cognitivas no verbales normales o por debajo de la media, aunque sus capacidades cognitivas verbales suelen ser normales o superiores a la media. Movimientos extraños, comportamientos y gestos extraños. Es importante destacar que a diferencia de los niños con autismo, quienes padecen síndrome de Asperger tal vez no presenten ningún retraso en el desarrollo del lenguaje. Suelen tener buenas aptitudes gramaticales y un vocabulario avanzado a edades tempranas. Sin embargo, muchos de ellos presentan un trastorno del lenguaje. Por ejemplo, un niño podría ser sumamente literal y de repente tener ciertos problemas para usar un lenguaje en contextos sociales. Con frecuencia no existen retrasos evidentes en el desarrollo cognitivo. Los niños con síndrome de Asperger tal vez tengan problemas para prestar atención u organizarse, o tengan de repente ciertas actitudes bien desarrolladas en algunas áreas y deficientes en otras, pero suele tener en realidad una inteligencia media o superior a la media. Ahora, ¿cuáles serían en todo caso las causas del síndrome de Asperger? Son las preguntas más frecuentes que un padre o alguna persona que le interese este síndrome se pueda estar preguntando. Y ante ello podemos decir que los investigadores y los expertos en salud mental continúan investigando las causas del autismo y del síndrome de Asperger. Muchos de ellos creen que las anomalías en el cerebro son una posible causa del síndrome de Asperger, porque por medio de técnicas de diagnóstico por imágenes se ha detectado diferencias estructurales y funcionales. Se puede decir también que la genética tal vez pueda tener cierta influencia o alguna relación con el síndrome de Asperger, y las investigaciones indican que en algunos casos puede estar también asociados con otros problemas de salud mental, como por ejemplo la depresión o trastorno bipolar. Se vienen haciendo varias investigaciones para poder tener mayores alcances. También es importante mencionar que el síndrome de Asperger no se debe a carencias emocionales ni es causado por el tipo de crianza de un niño, dado que algunos de los comportamientos de las personas con síndrome de Asperger pueden parecer intencionalmente de repente groseros, o muchas personas pueden asumir erróneamente que este síndrome es el resultado de una mala educación, o de repente hay cierta influencia de los padres. Pero esto no es así, esto es absolutamente falso. Se trata en realidad de un trastorno neurobiológico cuyas causas aún no se determinan de comprender. En la actualidad, en realidad no existe una cura para este trastorno. Los niños con síndrome de Asperger también lo sufrirán
cuando sean adultos, pero muchos de ellos llevan una vida plena, una vida feliz dentro de sus posibilidades, ¿no? Eh, Más aún aquellas personas que reciban ciertos apoyos, cuenten con ciertos recursos, cierta guía o una educación adecuada. El síndrome en realidad de Asperger puede ser muy difícil de diagnosticar. Los niños con síndrome de Asperger se desempeñan normalmente en realidad en la mayoría de los aspectos de su vida, por lo tanto resulta común atribuir sus comportamientos extraños al hecho de que simplemente son diferentes o de repente algunas personas pueden ver algunas dificultades, pero son muy mínimas. Los expertos afirman que tanto en el aspecto educativo como en el social es muy importante una intervención precoz, mientras el cerebro del niño con síndrome de Asperger aún no se está desarrollando. Si tienes algún hijo que muestra algunos de los síntomas o comportamientos típicos del síndrome de Asperger, es fundamental que se busque ayuda, una orientación a un médico o psicólogo, quien puede tener mayores alcances, ya que es un profesional de salud mental, y a través de una evaluación más exhaustiva poder determinar si en realidad tiene o no este síndrome. Ahora, los tratamientos del síndrome de Asperger, los comportamientos y los problemas del síndrome de Asperger pueden diferir notablemente de un niño a otro. Por lo tanto, no existe un tratamiento típico, pero según cuáles sean sus puntos fuertes y débiles o de repente sus antecedentes de desarrollo, los niños se pueden beneficiar teniendo una adecuada información y un entrenamiento para los padres. También una intervención educativa especializada, un entrenamiento de habilidades sociales, terapias de lenguaje en el caso lo requiera. En el caso, por ejemplo, de niños pequeños, tal vez sería importante un entrenamiento de integración sensorial. Esto puede, de repente, para aquellos niños que pierden la sensibilidad a los estímulos o de repente tienen estos estímulos son excesivamente sensibles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de niños más grandes, también es importante la psicoterapia o terapia cognitivo-conductual, que es la que se recomienda. Y bueno, en el caso de cada niño o de cada persona que padezca este síndrome, va a ser diferente. Por eso es importante que lleve el tratamiento adecuado con un especialista quien va a determinar cada caso. Si deseas saber un poco más acerca de trastornos, síndromes y alguna información relevante en relación a psicología, nos puedes seguir suscribiéndote en nuestro canal, darle like a cada video, darle clic en la campanita para que te alerte cada vez que subamos un video, y también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales y seguirnos, y toda la información la encuentras en la cajita de descripción donde está todo el detalle de la información de nosotros. Gracias.